Las empresas consultoras juegan un papel importante dentro de la industria aseguradora y el día de hoy estará con nosotros Eduardo Esteva. Él es socio líder de la industria de seguros y líder de servicios actuariales de Deloitte Spanish Latin America. Yo soy Rafael Rebollar y esto es Seguros en Imagen. Eduardo Esteva es socio líder de la industria de seguros y líder de servicios actuariales de Assurance de Deloitte Spanish Latin America. Con más de 30 años de experiencia en el sector de seguros, Eduardo ha estado involucrado en diversos proyectos que incluyen evaluación de reservas para compañías de seguros, M&A, apertura de compañías, elaboración de proyecciones financieras, elaboración de productos, análisis de reaseguros, incluyendo estudios de límite de retención, análisis de mercados, estudios de viabilidad de cautivas y ser función actuarial de diversas compañías. Además de tener experiencia en gran parte de los países de Latinoamérica, Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, Canadá e Irlanda. Es egresado del ITAM de la carrera de actuaría con un posgrado en finanzas corporativas y maestría en administración de seguros y riesgos y otra en administración de empresas. Eduardo ha trabajado en proyectos con clientes tanto en América del Sur, Central y América del Norte y es responsable del equipo que creó los modelos analíticos para las auditorías financieras de Deloitte, México, y me da muchísimo gusto que el día de hoy, Eduardo, estés con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Rafa. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias a ti. Mucho que platicar. Vamos a hablar justamente, pues yo creo que empezaremos por Deloitte, sí, digo, al final de cuentas es una empresa muy grande con muchas especialidades y dentro de ellos un poco la parte que te corresponde de seguros. Sí, digo, Deloitte es hoy la firma número 1 a nivel mundial. Tenemos diversas líneas de negocios, ¿no? Como que al inicio se pensaba mucho que una firma como Deloitte era nada más auditoría y la realidad es que tenemos temas de consultoría donde entran temas de IT, tenemos temas de ciberseguridad, tenemos el área de riesgos donde se ve desde gobierno corporativo, se analiza todo el proceso de riesgos que puede tener una compañía, cómo se debe de manejar los riesgos de ellas, tenemos un área de impuestos y la parte legal, que la parte legal está más desde el punto de vista corporativo, desde donde ayudan a las compañías, y tenemos también dentro de la parte de auditoría un área de assurance que también entramos en muchos temas de consultoría, que ahí estamos ahorita el área de seguros, ¿no? Entonces, realmente es buscar dar un impacto que genere valor a las compañías, lo que llevamos en una forma integral, ¿no? Es uno de los grandes valores que busca Deloitte a nivel mundial, poder ofrecer a los clientes, ¿no? Ok. Dentro de toda la parte, bueno, Deloitte tiene muchos años en México, ¿no? Pero no sé si también la parte de la especialidad de seguros también. No, la parte de seguros como tal, yo te diría que está dividida en dos partes. La parte técnica, llevamos realmente poco, llevamos alrededor de 7, 8 años en México, pero la parte de apoyar desde el punto de vista de riesgos, impuestos y auditorías sí llevan mucho más tiempo en México. Pero digamos que te quedas mucho más con la parte de auditoría, ¿no? Tenemos varias de las compañías grandes, las auditamos, no auditamos muchas compañías en México, pero sí auditamos 4 o 5 y de ellas al menos 2 o 3 de las más importantes que hay en México. Y vi que también tenías alguna responsabilidad en Latinoamérica. Sí, como funcionamos, la firma abarca casi toda Latinoamérica, salvo Brasil y Chile. Entonces, yo traigo la responsabilidad de coordinar el resto de los países, unos alrededor de 16 países, donde los mercados más grandes podemos estar hablando de Colombia, Perú, la parte de Panamá, hasta Argentina. Entonces, pero tengo toda la responsabilidad de cuidar tanto la parte del sector asegurador como la parte ya más técnica, hablemos lo que es la parte de donde estoy más enfocado, ¿no? Que esa parte tiene que ver con temas ya desde el punto de vista de cálculos, de temas de reservas, productos, pero también estrategias, apoyar en las estrategias. La apertura de compañías, estamos ahorita terminando de ayudar a una compañía nueva que está entrando a México, pero he tenido la fortuna de ayudar a más de una docena de compañías a entrar a México y es un reto interesante y en especial para compañías que vienen de fuera, se vuelve un reto muy importante porque pues, es enseñarles una cultura diferente y decirles que bueno que eso se haga en Europa o en Estados Unidos, aquí estas son las reglas y así hay que trabajarlas.
incluso las insurtechs, que podríamos estar mencionando, que traemos 3 realmente en México, me ha tocado ayudarlas, y es un reto diferente porque traes gente con esa innovación, con el crear, con el haber levantado capitales en una forma muy importante, y entonces necesitan esa ayuda de gente que conozca el sector para poder ayudarlos y transitar adecuadamente en lo que hacemos y cómo funciona nuestra normativa, porque tenemos una normativa muy especial que nos lleva a una regulación particular de mucho reporteo. ¿Por qué? Porque el regulador esté preocupado de que las aseguradoras tengan la solvencia para poder cumplir con sus obligaciones, y eso lleva a que tengan un adecuado cuidado por parte de ellos hacia las aseguradoras, que tienen que tener claro estas compañías insurtechs que están abriéndose, ¿no? Porque me imagino que la parte más actuarial, más numérica, pues será una práctica bastante internacional, pero donde pueda cambiar es en la parte legislativa, ¿no? Cambia en la parte legislativa porque tenemos diferentes normas. Por ejemplo, el tema de reservas, hablando en Colombia, todavía piden separación de reservas y que se revisen la suficiencia en cada uno de ellos. Entonces te mete un reto importante porque tienes que trabajar adicional para poder validar cada una de las diferentes reservas. Y en México es mucho más consolidado decir, no, tienes que ver la suficiencia general de las reservas, por decirte un tema. Pero incluso la normativa es diferente, ¿no? Aquí tenemos que registrar y tener la autorización para poder utilizar los modelos para evaluar las reservas que tienen que tener las compañías, pero en otros países, Estados Unidos, Europa, no se hace ese registro, simplemente se da el seguimiento, el regulador sí pide los reportes, puede cuestionar, pero no tenemos esa misma normativa, ¿no? Entonces, por dar uno de los diferentes cambios, ¿no? Entonces sí, la normativa hace diferentes puntos que tenemos que estar considerando y que cuesta mucho trabajo cuando traes una forma de hacerlo internacional que no tiene esas mismas reglas normativas, ¿no? Pero tiene buena fama, ¿no? En el sector en México de que pues, la actividad aseguradora ha aguantado de todo, ¿no? No, afortunadamente el nivel de solvencia, entramos, yo creo que uno de los grandes aciertos que ha tenido el regulador fue cambiar a Solvencia 2, que se hizo en el 2016, fue cuando entramos a Solvencia 2, y nos lleva a un manejo donde tenemos que garantizar la solvencia de las compañías. Y pues no, la pandemia fue un gran ejemplo donde se pagaron miles de millones de pesos en la parte de vida y gastos médicos y no hubo ningún quebranto, ¿no? Entonces, afortunadamente sí, la regulación que tenemos ayuda a garantizar esa solvencia de las compañías y que hagan frente del sector asegurador a esos temas, ¿no? De acuerdo. Muy bien, Eduardo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Ahorita que regresemos, aprovechando tu presencia, vamos a hablar un poquito de los principios del seguro, de los más profundos, si me haces favor. Okay. Después del corte. Bueno, en este segundo bloque, Eduardo, ibas a contarnos un poco algo muy interesante, ¿no? Que los antecedentes o la prehistoria del seguro, el nacimiento, yo creo que es algo que yo creo que la gente no debe tener muy presente y vale la pena irnos hasta allá para que nos cuentes un poquito cómo ves esto. Bueno, es que es muy, digo, nos podemos ir a tiempos de Babilonia incluso, ¿no? Se hablaba de que se juntaban la gente y que veían cómo ayudarse, en especial en lo que era transporte, ¿no? En la parte marítima, de que se apoyaban. Yo creo que es un tema que el seguro viene desde casi desde que existe la humanidad. Pero nace de un principio de solidaridad, ¿no? Al final del día. Un tema de solidaridad, ¿no? El tema de barcos, por ejemplo, yo le escuchaba mucho de que salían los barcos en la parte de Roma y querían garantizar de que qué pasaba si no llegaban, si tenían un problema, naufragaban y no llegaban y quién se les pagaba. Entonces, entre todos se juntaban. Incluso llegué a leer en algún documento de que algunas de las travesías de los siglos XII, XIV, pues todos los que iban en el barco le apostaban a que sí llegaban a donde tenían que llegar y si ganaban, pues todos ganaban y si no, todos perdían, ¿no? Entonces, realmente viene desde allí y se formaliza realmente ya por los 1800, si no mal recuerdo, cuando en Lloyd's se crea en Inglaterra, se empiezan a crear los primeros seguros, donde ya formalmente se abre lo que hoy es Lloyd's, ¿no? Final de cuentas. O Lloyd's es sindicatos, son personas que aceptan tomarte el riesgo y en base a esa aceptación de riesgo, si llega a ocurrir el evento de riesgo, pues te pagan, ¿no? Entonces, como que de ahí inicia ya un proceso ya de más formalización
de lo que son los seguros, ¿no? Entonces, creo que es algo muy interesante que viene desde hace mucho tiempo. El gran reto es que pues, el seguro es un bien intangible. Entonces, no es como decir, oye, acabo de comprar un coche, acabo de ir al súper y compré algo y ya aquí lo tengo físicamente, ¿no? El seguro se vuelve al final del día un bien intangible que lo ves el valor en el momento que ocurre el siniestro. Y entonces es cuando valoras el tener el seguro, ¿no? Y me ha tocado escuchar historias muy interesantes de gente que valora en el momento que, en especial en gastos médicos, ha sido una de las que más me ha tocado escuchar, donde el poder tener el seguro y que se identifica una enfermedad y que esa enfermedad está cubierta por el seguro, es cuando ves ese valor que tiene el seguro, ¿no? Al final del día. Y es un reto importante porque no tenemos esa educación de riesgos para poder tener esa claridad de por qué tengo que tener un seguro. Entonces, yo creo que el tener un seguro para poder proteger lo que lo que nos costó trabajo o la salud, incluso el seguro de vida para dejar una herencia a las personas con las que queremos, que tenemos, pues es un valor agregado enorme, ¿no? Y cambia vidas en forma impresionantemente. Es que yo creo que incluso la parte de conciencia de que si tienes un riesgo y tienes que tener la educación de saber cómo afrontarlo, ¿no? Aunque sea autoasegurarte o guardar tú mismo o tercerizarlo con una aseguradora, el tema de que tengas o no siniestro, al final de cuentas, dices, oye, hay gente que dice, no, es que estuve tirando el dinero a la basura. Y digo, no, es que todavía no acaba esto. O sea, si llevas 5 años sin siniestro, pues puede pasar en el 10 o en el 20 o en el 30. Y de cualquier forma, pues tienes que tener esa educación, ¿no? De asegurarte, de prevenir, ¿no? Es muy importante la prevención. Yo te diría que son dos temas. Por un lado, tenemos que saber también educarnos a prevenir el riesgo. Pensando otra vez, regresando un momento a la parte de salud, ¿no? Check-ups, hacernos chequeos para ver cómo estamos. Eso ayuda a identificar algún malestar, alguna cosa que podamos tener, y que al identificarla a tiempo, el tratamiento puede ser fácil. ¿Qué pasa muchas veces? Digo, te tocan historias donde hay gente que le descubren que tiene cáncer, pero además no es de que ya tenga cáncer, sino ya tiene metástasis. Pues ya son personas que lamentablemente en el momento que se identifica la posibilidad de poder recuperarse es ya muy pequeña todavía, ¿no? Entonces, sí, si eso se detecta en tiempo, pues seguramente puede haber tratamientos y hay gente que llega a vivir muchos años, ¿no? Adicionales. Entonces, pero eso implica que tengamos esa conciencia de que existen los riesgos y podamos nosotros cuidarnos al final del día. Y al volverse otra vez un tema intangible, pues como que no le damos ese valor, ¿no? Hasta que realmente ocurre o le pasa a alguien cercano y entonces vemos que sí tiene esa importancia. Me decían el otro día, digo, no tengo elementos para organizarlo, pero que con las nuevas generaciones el hecho de la pandemia les hizo reconsiderar que el seguro de gastos médicos sí es algo que deberían de estar contratando después de toda esta vivencia con la pandemia, ¿no? Que fue clarísimo el valor de una aseguradora ahí, de estar apoyando, de poderles pagar pues el hospital, las medicinas, la atención médica, ¿no? Fíjate que ahorita que decías, yo también soy un caso de que por un chequeo de rutina me encontré en algo en ese momento que puede haber sido muy grave, que afortunadamente gracias a la pronta detección y a un tema de rutinario, porque yo no me sentía mal. Hay gente que se va a checar ya cuando tiene algún padecimiento de un síntoma, pero yo creo que el tema de que también tengas esa educación o disciplina de hacerlo de vez en cuando es importante. No, y es muy importante, y te diría, estadísticamente, por lo que he visto, hay compañías que incluso te lo dan el check-up como uno de los valores agregados y no se usa. Incluso hay productos muy baratos que te llegan a pagar, llegas a pagar a lo mejor 500 pesos mensuales y te llega a cubrir un check-up anual por 15 mil pesos. O sea, simplemente ves el valor, pagaste menos de 6,000 y el valor que te están dando simplemente por el check-up es mucho mayor. El tema de que pueden estar cobrando todo eso es que casi no lo usas. O sea, si te lo puedo dar tan barato es porque realmente la gente no lo está usando, lamentablemente. Sí. Y son de las cosas que deberíamos de promover, teniendo obviamente el cuidado para no llegar a temas donde se abuse, ¿no? De que porque fuiste al check-up te mandan con el mismo doctor a revisar otras cosas que no necesariamente. También hay que tener cuidado de temas de fraude en ese tipo, ¿no?
Y están haciendo también muchas opciones, no nada más el gasto médico mayor tradicional, sino también ya indemnizatorios y otro tipo de productos que a lo mejor que te ayuden con el hospital en caso de que tengas algún padecimiento o te indemnizan por una enfermedad. Entonces, cada vez hay más opciones, ¿no? En temas de salud. Hay muchas más opciones, correcto, y yo creo que tenemos que llegar todavía a más opciones. Esta parte de indemnizatorios son, la verdad, yo creo que ha sido un gran acierto del sector ir moviéndose a ese tipo de productos, porque lo que buscan es simplificar el proceso. También algo que padecemos muchas veces es, tengo que hacer la reclamación, cómo hago la reclamación, qué me piden información, cuándo me pagan. Entonces, muchas veces también las mismas aseguradoras han estado teniendo este cambio de centrarse en el cliente, ¿no? Y este es uno de esos cambios que ayudan a hacer ese proceso. Muy bien. Bueno, Eduardo, vamos a hacer otro pequeño corte. Ahora que regresemos, vamos a hablar un poco, justamente enfocando, ahora hablamos un poco de la historia y ahora vamos a ver para el futuro cómo lo estás viendo, ¿sí? De acuerdo. Después del corte. Bueno, en este tercer bloque, Eduardo, íbamos a platicar sobre el sector, para dónde va, dónde hay que meterse, qué reflexiones tienes. Bueno, tenemos un gran reto, ¿no? El sector, primero, está teniendo que aprender que la parte digital sí es importante y tenemos que seguir con ellos, ¿no? Regresamos, o sea, llegamos a la pandemia, nos volvimos digitales como pudimos. Muchas ya estaban muy adelantadas y iban por muy buen camino. Y otras fue así como de, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo me vuelvo digital? ¿No? Llegamos ya de nuevo a una normalidad y como cangrejitos empezamos a regresar, ¿no? Entonces, un primer gran reto es, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir invirtiendo en esta parte digital. Pero de lo más importante yo te diría, tenemos que centrarnos en el cliente. Anteriormente como que estábamos en el core, estábamos viendo toda la estructura y el cliente no lo teníamos como el centro a donde nos íbamos. Y hoy por hoy es claro que o nos preocupamos porque sea el centro de atención y cómo atenderlo y cómo darle un valor agregado, o perdemos de vista hacia dónde vamos a ir. Entonces, ese es uno de los grandes retos. Otro de los grandes retos que se tiene en el sector es considerar que los datos que tenemos y lo que podemos conseguir es el mayor activo que puede tener la compañía. ¿Por qué? Porque con eso yo estimo, con eso yo proyecto, con eso yo tengo que saber hacia dónde van las cosas. Y hoy ya hay técnicas, ya hay metodologías que nos llevan a poder hacer eso. Y eso te implica tener información adecuada, tener datos que puedan servir. Y te puedo decir, históricamente me ha tocado cuando empezamos a implementar algunos modelos estadísticos ya por ejemplo, que hoy se utilizan en automóviles para poder identificar un poco más qué variables son las importantes en el riesgo del seguro de autos, que llegamos con una de las compañías y les decíamos, oye, bueno, danos la información, vamos a ver qué sale. Y, por ejemplo, de 100 conductores, 30 eran mujeres, 25 eran hombres y el resto no sabían qué era. Ah, ¿sí? Entonces, desde ese tipo de información, o en gastos médicos, el haber podido poner el código internacional en vez de ponerlo por texto, me recuerdan que en algunos momentos llegué a identificar 80 formas diferentes de cesárea, para que te dieras una idea del reto que implica las bases. Entonces, es algo que tenemos que trabajar mucho para poder utilizarlo y de ahí ir a lo que sigue, ¿no? Sí. Y dentro de eso también, pues, innovar. El sector asegurador trae retos importantes. Hoy existen o empiezan a existir seguros paramétricos. ¿Qué es un seguro paramétrico? Es aquel que ocurre el evento y en principio tú no tendrías que reportarme nada, porque yo ya sé que el vuelo se atrasó, yo ya sé que llovió tantos centímetros cúbicos y excedió, y en ese momento yo podría ya estar pagándote inmediatamente, ¿no? Entonces, ese tipo de productos son productos que ya están saliendo al mercado, que son tendencias nuevas, incluso tendencias de ver toda la parte de ecológica, ¿no? Ya estamos ahorita, la famosa parte de ESG, donde estamos viendo toda la parte ecológica. Pues se espera que el sector asegurador sea un impulsor importante dentro de esta nueva tendencia que se tiene de la parte ecológica. Ya. Mira, tocaste dos temas interesantes en el tema de, por un lado, marketing y la parte de datos, que incluso yo he visto que ya también muchas empresas aseguradoras le empiezan a dar una importancia muy fuerte al área de marketing. Bueno, cuando digo marketing es marketing pues ya más estratégico, ¿no? Como tú dices, que nazcan los productos desde ahí con investigación, con estudios de mercado, con una serie de cosas para que no necesariamente nazcan
como a lo mejor alguna vez fue, que nacían desde las áreas técnicas, de las áreas legales, con la parte de regulatorio que se le ha dado mucha importancia, la parte financiera. Pero no sé si tú estás viendo también que está agarrando ese protagonismo en las áreas de marketing y data. Mira, estoy viendo, y en especial, por ejemplo, una de las InsurTechs que acaban de salir, me gustó mucho que sacaron videos muy sencillos para explicarte cómo venden su seguro de autos. Entonces, en forma sencilla te buscan explicar, que sepas qué estás asegurando y cómo lo estás asegurando. Y ese es un gran reto. Yo creo que en el sector, eso de las letras chiquitas ya no existe. La normativa te obliga a tener letras estándar. Grandotas. Pero la realidad es que no leemos. Y eso no solamente es la póliza de seguros. O sea, compras un aparato nuevo, el que quieras, y lo primero que sale volando son las instrucciones, y ya cuando no logras hacer que funcione, entonces sí buscas si las instrucciones siguen en algún lado para entender por qué no funcionan, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos que saber qué estamos contratando, y eso también es un reto no solo para la persona, sino también para las empresas. Uno de los grandes retos que me he logrado encontrar en algunas compañías que he podido revisar sus programas de seguros es que cuando agarras y ves su programa, les falta algunas coberturas, otras no les dan importancia, y de repente encontramos que ellos quieren cubrirse de A y lo que están cubriendo es una parte del A, pero no todo el A. Entonces, desde ese tema va. Entonces, es un reto el tener claro qué es lo que estoy contratando y si me cubre lo que realmente estoy queriendo contratar, ¿no? Que luego muchas veces ya se centran en temas de renovaciones que alguien definió en su momento, pero de pronto hay que hacer un alto y decir, a ver, espérame, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Muchas veces se vuelve comprador de seguros, pero porque me dicen que tengo que comprar el seguro de incendio. Pero, ¿qué me cubre? ¿Qué me permite garantizar que yo pueda seguir trabajando? Me preocupé por temas importantes operativos que puedo tener y que el seguro me lo va a cubrir o no me lo cubre, porque también hay cosas que a lo mejor no te cubre el seguro y tienes que encontrar formas alternas para poder garantizar que pueda seguir operando la empresa, ¿no? Sí. Entonces, el seguro no es necesariamente la mayor solución, pero sí es una gran solución, ¿no? Yo te diría, en algún momento tuve ahí una reclamación porque les decía, es que yo daba administración de riesgo y me decían, no, hay que promover el seguro. Le dije, no, lo primero que promuevo es revisar todas las exclusiones que tiene para ver por dónde tengo que manejarlas en su caso, ¿no? Empiezas por ahí. Sí, empiezo por las exclusiones, pero quiero saber qué me estoy asegurando y hacia dónde voy, ¿no? Entonces, el sector trae muchos retos y además tenemos temas de ciberseguridad. Digo, ahorita no podemos negar los grandes casos que se han presentado y que son conocidos, no solo del sector asegurador, pero los ciberataques han estado muy importantes. Tenemos el tema de protección de datos, que también es un tema que sigue siendo un tema importante. Y el sector tiene que volverse mucho más dinámico y llegar y ofrecer productos que vayan dirigidos a diferentes nichos de mercado con características particulares. Y ese es un gran reto también que tiene el sector. Muy bien. Eduardo, nos queda un minutito más. Yo creo que el mensaje ahorita a nivel de conclusión que me estoy llevando sobre la visión para adelante es cliente en el centro, data, y dentro de la data ordenar, extraer, trabajar y utilizar. Y bueno, de la mano con todas las coberturas nuevas que pueden estar saliendo por las nuevas necesidades, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Yo te agregaría un poco el tema ciberseguridad. Hoy es uno de los temas muy importantes que sí hay que tener. Puede ser más grave cuidado. a que se te incendie una planta. Todo, es que si te roban las bases de datos, dime qué haces con ello, ¿no? No es nada fácil el recuperarlas. Ahorita hay una empresa que no es aseguradora, pero que entiendo que por varias semanas quedó paralizada por un tema de ciberataque. De acuerdo, Eduardo. Se nos acabó el tiempo, pero muy interesante lo que nos viniste a contar. Esta es tu casa, Eduardo, cuando quieras regresar. Y mil gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ti. Bueno, hasta luego. Hasta luego.